Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y Tudela, y de inmediato le damos la palabra al ingeniero Rafael Rey, que ha venido de muy mal genio. A ver, ingeniero. No, he venido de rojo, que es distinto. ¿Y por qué empiezas riéndote? ¿Te han hecho una broma? Sí, me han hecho una broma. No, bueno, yo quiero empezar con recordar la denuncia, el escándalo que se ha originado con el despido en el MIDIS de esta abogada Leslie Chica Seguil, una joven abogada abusivamente despedida del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, inclusión social de los marxistas, claro. Ella no está incluida en la inclusión social. Evidentemente, ella no está incluida, exacto, a ella no se le incluye, ¿no? Al contrario, está discriminada. Sí. Por la gravísima falta de haber expresado su opinión en redes sociales, en su Twitter o en su Facebook, que le parecía un exceso el que la congresista Foronda hubiese contratado a la terrorista que salió libre, ¿no? Que había sido la administradora de las cárceles, las llamadas cárceles del pueblo, de estos huecos donde tenían los del MRTA secuestrados a los que tenían secuestrados, ¿no? Entonces, por decir que está en desacuerdo con eso y que le parecía un abuso, la ministra actual, que es comunista, del Frente Amplio, que ni me acuerdo cómo se llama, la despidió. Bueno, pero es un despido sin fundamento. Y totalmente. Podría poner un es un amparo abuso contra el MIDIS. Por supuesto. Por una razón de fondo. La libertad de opinión es una garantía constitucional, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto no puede ser violentada ni por el presidente de la República. Así es. Pero lo increíble es que en el Congreso, concretamente Jorge Castillo, le hizo saber esto, o sea, le llamó la atención sobre este caso al presidente del Consejo de Ministros, que estuvo el otro día en la Comisión de Constitución, y hasta ahora no pasa nada. O sea, la ministra ¿la han repuesto? No, declaró hoy día Villanueva de que era inconcebible que se despidiese a una trabajadora por ejercer su libertad de expresión. O sea, ya le llamó la atención y debería de habérsela llamado, supongo yo, en privado, ¿no? Pero lo que ha hecho esta ministra es realmente delicado. Por eso, pero perdón un segundito. ¿Qué ha cambiado para esta pobre abogada? Que acaba de escribir una carta agradeciendo las muestras de solidaridad, en la que cuenta que durante toda su vida estuvo becada en el Colegio Santo Domingo de Guzmán de San Juan del Lurigancho porque tenía muy buenas notas, que entró también por sus notas becadas a la UPC, que hizo su carrera de abogada becada en la UPC, que tenía que ir con mucho esfuerzo, porque tenía que tomar 3 automóviles, 3 movilidades, desde San Juan de Lurigancho hasta Monterrico, ¿no? Para llegar a las clases a las 7 de la mañana, se levantaba a las 5 de la mañana en su casa. Su mamá la acompañaba a los paraderos, para el paradero de San Juan de Lurigancho, a pesar del frío, etc. Y vivía con sus propinas de practicante y del sueldo de jubilado de su padre y de los trabajos eventuales de su madre. Bueno, no hay derecho que, claro, le hacen ver, el primer ministro declara, pero la ministra muy oronda sigue en su puesto, esta chica sigue sin trabajo y aquí no pasó nada. Que no fue. Imagino por supuesto, yo quiero decirle directamente a la señora de Inclusión Social, a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que es, evidentemente, ya lo sabemos, una comunista, que es además una abusiva. Y francamente, si el presidente del Consejo de Ministros no le pide la renuncia a esta ministra o no cambia estas cosas de inmediato, entonces es un papanatas. Además muestra el carácter totalitario del neomarxismo o el neocomunismo. Hay varios chicos me han preguntado qué cosa es el neomarxismo o neocomunismo, y es el marxismo de los disidentes de la Unión Soviética en la época del socialismo real. Y entonces Kautsky, desde la primera hora, era disidente de Lenin, Gramsci, Benjamin, Habermas, ya en nuestra época, y luego, después de mayo del 68, vienen los posmodernos, encabezados por Foucault, Derrida, etc. Y eso es el neocomunismo o neomarxismo. Entonces, desde mayo del 68 consideraban que el proletariado, la clase obrera, los trabajadores, se habían aburguesado y que por lo tanto había
que mudarse a otros sectores, porque ellos decían que había una reciprocidad entre la estructura, la economía y la superestructura, la cultura y las creencias de una sociedad. Entonces decidieron apoderarse de las creencias, dominar esas creencias, ¿no? Y entonces, ¿a qué temas pasaron? A los temas psicológicos. Ecológicos, sí. Psicológicos, donde está todos los temas LGTB, el matrimonio homosexual, etcétera, a los temas ambientalistas, donde está el movimiento antiminero, a los temas culturales, donde está reescribir la historia, el indigenismo, y luego el tema del pensamiento único o políticamente correcto, que es parte de lo cultural, que es los textos escolares que ahora están siendo modificados, y naturalmente la señorita Eguren, jefe del área de pedagogía o encargada del área de pedagogía del LUM, ¿no? Y entonces la posverdad en el fondo es la dominación de la cultura, eso es el neomarxismo o el neocomunismo, creando una nueva narrativa histórica, o sea, su versión de los hechos. Y George Orwell en 1948 se dio cuenta de esto y publicó su novela 1984 ese año. Fue censurado el prólogo que él había escrito porque Inglaterra todavía era aliada de la Unión Soviética, acababa de terminar la guerra. Pero él escribe en esa novela, dice, quien controla el pasado, o sea, quien controla la narrativa histórica, controla el futuro, o sea, lo que está por venir. Punto seguido. Quien controla el presente, controla el pasado. Pues bien, el neomarxismo es el intento de controlar el presente cultural para controlar el pasado, la narrativa histórica, y hacerse del futuro. Totalmente. O sea que mucho ojo, no es una teoría filosófica, es un programa de acción. Eso es el neomarxismo o el neocomunismo. Bueno, un reflejo directo de eso es lo que hace las comisiones de la verdad en todo el mundo, y concretamente en el Perú, y por supuesto el lugar de la memoria. O sea, nadie niega que las violaciones de los derechos humanos tienen que conocerse. Nadie niega los crímenes que han ocurrido. Pero una cosa es admitir la existencia y la verdad y condenar a los culpables, y una cosa muy distinta es construir una máquina, un molinillo político alrededor de estos temas. Y el problema cuando cierta gente, para acabar con la historia de Rafael Rey, ¿no? Con la denuncia, es decir, el problema de esta chica, que es la ministra, es que es del Frente Amplio, pues. Sí, claro. Y dicen que no, pero fue propuesta evidentemente en la negociación por... No, está inscrita. Ahora dice que ha pedido licencia, que no tiene ninguna vinculación. Entonces, pero ahí está la prueba. Ella siente que un empleado del MIDES no puede faltarle el respeto a un camarada suyo, ¿no? Exactamente. Y ha cometido un error político muy serio y muy grave, que podría originar incluso su destitución, ¿no? Pero por supuesto, ella piensa que esta abogada no piensa correctamente, por eso la ha despedido. Claro. No tiene el pensamiento políticamente correcto, porque en el fondo lo que ocurre con estas personas, y se ve también en el Congreso, en las intervenciones de los congresistas del Frente Amplio, tienen pues esta vena totalitaria que es inherente al marxismo, o sea, al viejo marxismo o al neocomunismo, neomarxismo. ¿Es así? Bueno, yo del LUM quiero terminar diciendo que el llamado lugar de la memoria lleva años mintiendo y tergiversando la historia, conforme a lo que estás diciendo. Lo hemos denunciado muchísimas veces a ministros de Cultura, a ministros de Educación, a gobiernos, y ahora las cosas siguen igual. La única novedad es que hace un tiempo se nombró una especie de comisión multicompuesta por representantes de las víctimas del terrorismo, de representación de las víctimas de la familia policial militar, de los propios terroristas, etcétera, cosa que es una barbaridad. Pero en fin, Gisela Sánchez Cibrón, hija de un policía asesinado por terroristas, que fue nombrada en esta comisión de lineamientos para rediseñar o estudiar los lineamientos de lo que debe de ser el lugar de la memoria para que no se sigan cometiendo los abusos que se han descubierto, bueno, que se han hecho públicos a raíz del video que grabó el general Donaire. Pero entonces ella acaba de escribirle al ministro, primero a la ministra de Cultura y después al ministro de Justicia,
diciendo que incumpliendo el reglamento de la Comisión de Lineamientos del Lugar de la Memoria, que las propuestas debían aprobarse por unanimidad. Las propuestas han sido elevadas al Ministerio de Cultura para que se adopten, a pesar de que ella y otro representante en la misma comisión estaban en contra de los abusos que pretendían hacer. Y por tanto, continúan en la misma línea. No se puede igualar. Acá hay una cuestión moral. Por supuesto. No puedes igualar a los terroristas victimarios que desencadenaron la guerra con las víctimas, con los asesinados por el terrorismo. Yo he sido una víctima del terrorismo. He pasado 2 veces por el quirófano. El que tenía encargado de asesinarme hizo todo lo que pudo para matarme y casi lo logra. Pues bien, yo no aceptaría que me igualen con el que quiso matarme y que me sienten alrededor de una mesa para debatir un texto conjunto con un hombre que ataca a la sociedad peruana porque quiere, porque tiene una distorsión mental, porque es un creyente del comunismo. Bueno, pero es lo que están haciendo, lamentablemente lo que vienen haciendo hace años. Si ellos hubieran recurrido a la vía parlamentaria en lugar de desencadenar la barbarie terrorista, entonces sí hubiéramos debatido en el seno de un parlamento. Pero no quisieron debatir democráticamente y atacaron al Perú entero. Y los rojos nunca entenderán que nunca el que ataca puede ser considerado una víctima y nunca el que se defiende puede ser considerado un victimario. Muy correcto. Es así. Yo termino con esta reflexión. A mí me interesa un pepino, en el fondo, lo que crean los rojos, los neomarxistas y los neocomunistas. Lo que sí me interesa y me escandaliza es que los distintos gobiernos no pongan en su sitio esta cosa. Que les tienen miedo. Claro, pues es la cobardía de una serie de gobernantes. Es más grave que el miedo, no entienden, Pancho. No. Es miedo a la crítica de gran parte de la prensa que ahí hacen el papel estúpido. No entienden. No entienden. Bueno, escuchen esto. Es muy gracioso. El pasado 15 de mayo, el parlamentario Alberto Quintanilla de Nuevo Perú solicitó licencia al Congreso para viajar a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Luego de instalarse cómodamente en dicho país, el hombre tuvo la iniciativa, la ansiedad e inquietud de ir a Venezuela como observador del proceso electoral. Bueno, ya en Caracas desplegó su visión de águila, recorrió con su imaginación todo el país y concluyó que la reelección de Nicolás Maduro había sido limpia e inobjetable, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Por supuesto, para Jorge del Castillo, Luz Salgado y otros parlamentarios, el camarada Quintanilla fue sencillamente para avalar un fraude, ¿no? Habría que ver quién le pagó los pasajes, ¿no? Con toda seguridad el Congreso. ¿Y qué pensará el resto del Nuevo Perú de esto? Y otra noticia pintoresca, pero que no deja de ser trágica, es la siguiente. En Cajamarca crean la escuela Gregorio Santos. El gobierno regional de Cajamarca hizo entrega de la resolución de creación de la institución educativa que lleva el nombre de este señor en la provincia de Chota. Y hay otras propuestas para que en distintas calles de la región Cajamarca también lleven su nombre. Es insólito e incomprensible que un sujeto que destruyó la economía de esta región y convirtió a Cajamarca en la región más pobre del Perú tenga este tipo de homenajes y busquen sus camaradas tratar de endiosarlo para venderle un mito a la opinión pública, ¿no? Estas cosas realmente son horrorosas. Es un mito para construir el futuro de Gregorio Santos, en las próximas elecciones. Sin olvidar que Gregorio Santos tiene sobre sí un proceso de corrupción con pruebas pero muy contundentes, ¿no? Así que me imagino que este ídolo con pie de barro debería terminar sus días en prisión, ¿no? Pero estas cosas pasan en nuestro país, ¿no? Bueno, y para seguir con los temas políticos, mientras PPK al principio de su gobierno estableció, esto lo comenta en un artículo hoy día en Expreso César Campos. Y lo hace muy bien. Recuerda que PPK estableció 6 ejes para su gobierno, ¿no? con una gran solemnidad. Recordémoslo: agua y desagüe para todos los peruanos, educación pública de calidad para todos los peruanos, servicio de salud pública muy sensible hacia el enfermo, formalización del país
y la construcción de la infraestructura para el desarrollo y liberar a nuestra patria de la corrupción, de la discriminación, de la inseguridad y del delito. Imagínate tú, hace un recuento de lo que consiguió PPK. Y cuando se despertó, ¿qué dijo? Sí, bueno. Y ahora el señor Vizcarra establece 5 ejes que acaban de oficializarse por decreto supremo. Fíjate la guachafada de establecer un decreto supremo para establecer los ejes de lo que va a hacer tu gobierno. En lugar de hacerlo, ¿no? Los anuncian. Integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización efectiva para el desarrollo. Es decir, el paraíso. Bueno, eso son palabras. Por eso, pues, eso es nada más que aire caliente. Es aire caliente. En la presentación del presidente del Consejo de Ministros, de César Villanueva, también, para quienes recordamos, se ha presentado un panorama desolador del Estado, sí, claro, que hace imposible esos 6 ejes. Ha dicho César Villanueva que, en primer lugar, hay un gran número de empleados fantasmas en el Estado, como en los años 80, igualito, que hay una sobrepoblación de empleados públicos, o sea, hay un montón de gente que son excedente o excipiente, como prefieran, y luego que el Estado, dicho por él, está lleno de personas incompetentes. Y en la línea de Vizcarra propone agilizar la relación de las instituciones y de sus funciones con la población y tener un mejor sistema de administración estatal. Eso no se puede hacer sin admitir una verdad que no está ni en el decreto supremo que tú mencionas, ni en la exposición de César Villanueva, y es omitir decir, ellos han omitido decir, que el Estado grande sobre el cual están sentados, con empleados fantasmas, con empleados públicos que sobran, con personas incompetentes, es el Estado corrupto, porque esa gente, para empezar, la presencia de los empleados fantasmas ya denota una gran corrupción en el Estado. Y luego los otros cobran peajes con los trámites que los ciudadanos tienen que hacer. Hay una enorme corrupción nacional y esa enorme corrupción nacional se esconde detrás de los biombos de un Estado grande e inútil. De nada sirve poner estos ejes declarativos si no se combate el Estado sobre el cual el señor Vizcarra y el señor César Villanueva están montados. Y la respuesta, así es, y la respuesta de este gobierno, ¿cuál ha sido? Aumentar el impuesto selectivo y pretender aumentar los impuestos a los que menos ganan, a pesar de la negación que acaba de hacer sobre el tema el señor el ministro de Economía, y sin embargo no atacar la raíz de todo esto que estás diciendo, entre otras cosas, que por ejemplo el gasto corriente, es decir, el dinero de nuestros impuestos que se gasta en sueldos de todos estos burócratas ha crecido del año 2011 de 23.000 millones de soles a 43.000 millones de soles el año 2017. Mira esa monstruosidad, ¿Cuántos empleados públicos se estima que hay? Mírame, esa es una pregunta que no puede responder ni un ministro, ni un premier, ni ningún presidente. Nadie sabe. Yo en el pasado cuántos hay. Le hice esta pregunta a 2 personas distintas en el tiempo. Primero le hice esa pregunta a un ministro de Economía. Y me dijo 1.250.000 hace 18 años. Sí, claro, esa es la época de Luego, hace 5 años, se lo pregunté al Contralor de la República y me dijo 1.250.000. Es una cifra es imposible, es una cifra fija. Fija y elástica. Pasan los años y siempre hay 1.250.000. Sí, es imposible. Y el gasto corriente en el presupuesto se dispara 40%. Se dispara 40%. Claro, tienen que hacer un censo del Estado. Tienen que hacer algo para empezar a saber cuánta gente trabaja ahí. Nos reímos. ¿Y qué se puede hacer? Oye, ¿y qué se puede hacer para reducir el tamaño del Estado? Que es una de las gran causas de la corrupción. Nada más que valentía. ¿Cuánto costaría reducir el tamaño del Estado en un 30%? ¿Nos costaría 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones? ¿Vale la pena pagarlos? Vale la pena pagarlos. O por último, que se vayan a su casa y se les pague. Se les pague en su casa. Se vayan a su casa y no gastan útiles, no gastan electricidad, no molestan ni cobran coima.
que se vaya. Exactamente, exactamente. De eso se trata, señor Vizcarra, de tomar algunas medidas radicales, que la gente sienta que el gobierno está trabajando. De trabajo que tiene el propio Vizcarra y nombrado por él, imagínate tú si va a haber algún tipo de reforma laboral, ya no digo solamente en el sector privado, sino siquiera en el sector público. Las propuestas, los 5 ejes que ha planteado Vizcarra es como decir, te voy a operar, y para eso he traído un carpintero magnífico. No, no hay forma de... Viene con su serrucho. Viene con su serrucho y con sus clavos, hermano. Ay, señor. Bueno, pero de todas maneras... Ahora, mira, ya lo hemos hecho. El Perú sabe cómo se hace. Por supuesto. Lo que pasa es que no quieren abrir los ojos. Pancho, cuando nosotros entramos al Congreso Constituyente, Pepe, tú estabas también, el personal del Congreso estaba como en 3.500 empleados. El personal de planta. De planta, exacto. No el de confianza de los... más, ¿eh? No, por 3.600 eran. Bueno, quedaron en 256, todavía recuerdo la cifra. Porque yo fui vicepresidente del Congreso Constituyente. Fueron 256. Le encomendamos la tarea a la Universidad del Pacífico, que hizo toda una reestructuración del organigrama y estableció cuáles eran los puestos que realmente eran necesarios y escogió a las personas para cada una de las posiciones. 256 empleados. Y que yo recuerde funcionaba muy bien. Y se les pagó a todos sus incentivos para que salieran grandes cantidades de dinero. Lo mismo pasó en una serie de instituciones públicas, concretamente, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva. Y sin embargo, esa misma gente que cobró incentivos ha puesto después unos juicios al Estado y con la colaboración y la complicidad de jueces han conseguido algunos que lo repongan. Bueno, y la complicidad de políticos, de muchísimos. Sería muy interesante que la PCM, en vez de dejar que se contraten a asesores que cobran grandes honorarios por proyectos que nunca se usan, le pagan a la Universidad del Pacífico por resolverles un problema importantísimo, saber cuántos empleados públicos hay en el Perú, que se haga un estudio a fondo. Saldría muy barato saber esa cifra, permitiría actuar. Oye, termino con una cosa de Pablo. Así son en todas partes, los socialistas, los neocomunistas, ¿no? Mira, el señor Pablo Iglesias ha llenado la boca de críticas a sus colegas, ¿no? A sus colegas o a empresarios privados que tenían recursos económicos, etcétera, y ha hecho montones de críticas a empresarios que tenían casas. ¿Y quién es Pablo Iglesias? Porque Pablo Iglesias, pues alguna gente puede creer que es Julio Iglesias. Sí, no, Pablo Iglesias es el marxista. El de Podemos, el líder de Podemos en España. Comunista de Podemos. Se acaba de descubrir además otra mentira suya, porque resulta que cuando se supo que se había comprado una mansión, hay una foto en internet de la mansión, porque es una verdadera mansión, dijo que la había conseguido en 600.000 euros y que la había pagado con una hipoteca que había hecho de la casa junto con su señora. Pero resulta que en realidad costó $1.460.000, es decir, más del doble. Euros, creo. No, dólares, un poco menos en euros. 1.460.000, $1.5 millones de dólares. Digamos, 1.200.000 el doble, euros. más del doble, sí, más del doble de lo que afirmó. Así que la corrupción no tiene ideología. Esa pretendida corrupción de que solo es en la derecha y no en los neomarxistas o en los rojos es absolutamente falsa, ¿no? Ahí están como ejemplo los Lula, los Kirchner, los Maduro, los Daniel Ortega, los Pablo Iglesias, los Humala, Susana Villarán, Santos, Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Alguien me preguntaba en las redes sociales por qué nosotros no le decimos izquierda. Y la razón es muy sencilla. Los conceptos ideológicos de izquierda y de derecha se perfilaron y se definieron en el proceso histórico de la Revolución Francesa, merced a la ubicación que tomaron en el recinto de los debates los partidarios de la libertad sentados a la izquierda y los partidarios del conservadurismo sentados a la derecha. Jacobinos a la izquierda, girondinos a la derecha en la Asamblea Nacional. Bueno, pero los girondinos sí querían el Estado constitucional, pero lo que querían era imitar a los ingleses y tener una monarquía constitucional. Pero de ahí, Pancho, que
en la genuina acepción de la historia y de los términos, ellos no están vinculados ni con la democracia, ni con la libertad, ni con ni con los derechos más básicos, ¿no? Ellos han significado y representado todo lo contrario. En mi concepto, y creo que en el de ellos, son reaccionarios, son conservadores, primitivos políticamente, moralmente, ¿no? Y por eso no le damos el título de izquierda, que es un término que está vinculado con los conceptos ideológicos de libertad, democracia y justicia social. No son izquierdas, son derecha, son cavernarios, son reaccionarios absolutos, ¿no? Por eso le decimos rojos, comunistas, neomarxistas, en fin, ¿no? Bueno, tal vez no sean ni izquierda ni derecha, sino simplemente neocomunistas. Exactamente, es mejor decir neocomunistas o neo, sí. Bueno, y finalmente para recordar una frase de Marisa Glave de ahorita. Es como una superstición. Sí. Marisa Glave, refiriéndose a Pablo Iglesias, dijo lo siguiente: lo escucho y siento realmente que hay una nueva generación comprometida con los cambios que nuestros pueblos requieren para vivir bien. Lo amo. Toda la fuerza para Podemos y Pablo Iglesias. Fíjate, pero cuando uno escucha los discursos de Pablo Iglesias, son discursos que están inspirados en Fidel Castro, en la década del 60, viven en el pasado, viven en el pasado y viven de los petrodólares venezolanos, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde ha salido ese $1.400.000 dólares? Así es. Pausa. Muy bien, señores, tenemos que hacer una pausa. Regresamos al toque.